Listo. Muy buenas noches, estimados y estimadas compañeros y compañeras y público en general. Bienvenidos a todos este programa Debate Constitucional, un programa destinado a la reflexión en el ámbito constitucional y la relevancia que éste tiene en vista de ubicar espacios con temas planteados y sobre todo para la reflexión de los estudiantes de la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. Agradecer al doctor Israel Seri, al doctor Ricardo Buscumal, docentes de la UTPL, por la apertura en este evento. Bienvenidos todos. La temática a tratar el día de hoy se denomina respecto a si se debe delimitar el derecho a la expresión en las redes sociales. Para mí es un honor presentar a nuestra panelista, nuestra compañera Joana Elizabeth Jiménez Torres, joven profesional, 28 años de edad, maestrante del programa de Derecho Constitucional de la UTPL, abogada por la Universidad Nacional de Loja, abogada litigante del bufet Galo Ortega y Asociados, miembro del consultorio jurídico gratuito de la Universidad Nacional de Loja, asistente del consultorio jurídico del doctor Leonidas Guerrero en la ciudad de Loja, más de una decena de cursos realizados, varias menciones académicas y de orden personales. Antes de iniciar, me gustaría darle la bienvenida y darle la palabra a Joana a esta entrevista. Agradecerle por su tiempo y por su aporte en esta tarde y noche. Bienvenida, Joana. Buenas noches, doctor Edgar. Buenas noches también a los compañeros maestrantes de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja. Gracias también a la oportunidad que nos brindan para compartir nuestros conocimientos en este espacio. Gracias también a nuestros amigos que se encuentran conectados a través de la red social Facebook Live para compartir esta tarde. Muy bien, Joana. Estimados personas que nos siguen por Facebook Live. Las redes sociales fueron tenidas hasta hace poco como un espacio que por antonomasia propiciaba la libertad de expresión, la libre discusión de los distintos puntos de vista e inclusive la libre organización de las personas. En otras palabras, eran la nueva plaza pública, situación que en la actualidad ha dado cierto vuelco y cada vez con mayores preocupaciones y cuestionamientos sobre su papel. En el caso particular de la libertad de expresión, estamos frente a un conjunto de medidas que están adoptando las empresas de redes sociales para regular los contenidos que sus usuarios publican y comparten. Estas medidas incluyen eliminar, bloquear cuentas, restringir mensajes, videos, entre otras. Joana, ¿cómo entender el derecho a libertad de expresión? Gracias, Edgar. Bueno, la libertad de expresión debe entenderse como la piedra angular de toda sociedad democrática, como primer punto. Esa libertad de expresión es un derecho que se remonta a la Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689, que estableció legalmente el derecho constitucional de la libertad de expresión en el Parlamento, aún vigente en ese país. Pero es con la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano adoptada durante la Revolución Francesa en el año de 1789 que se afirma específicamente la libertad de expresión como un derecho inalienable, dada la necesidad de poder expresar las ideas de forma libre. Entonces, la libertad de expresión es además un derecho humano en virtud de que así lo señala el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y asimismo el artículo 9 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Entonces, este derecho de libertad de expresión, en primer lugar, sirve para, considero yo, para la defensa de otros derechos fundamentales, porque a través de este, pues, nosotros podemos hacer hincapié en la defensa de otros derechos específicamente y creo que de manera especial respecto de las minorías. Que además debe entenderse a la libertad de expresión como un derecho multifacético, porque incluye no solo el derecho a expresar, sino también los derechos a buscar y recibir
información e ideas, entendiéndose que el derecho a la libertad de expresión forma o es un componente de lo que viene siendo el derecho en general a la comunicación. Y bueno, pues en el caso ecuatoriano, ya tratándose dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno, pues el derecho a la libertad de expresión se encuentra enmarcado en la ley, en la Constitución, en la Ley Orgánica de Comunicación, y manifiesta que toda persona tiene derecho a expresar su pensamiento de forma libre. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información, ya sea de forma oral, por escrita o en cualquier otra forma impresa o artística, y por cualquier otro procedimiento de su elección, que incluye el no ser molestado a causa de las opiniones que pueda vertir al ejercer este derecho. Entonces, puntualicemos en que debe ser visto, si bien como un derecho que, a mi opinión, busca la defensa de otros, pero que tiene que tener cuidado también de no ofender otros derechos fundamentales. Eso, mi querido Edgar. Joana, tú lo has dicho de forma muy clara, que el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental, que está muy vinculado al derecho a la libertad de las personas. Me parece interesante esta última parte, además, en el hecho de que has señalado de que las redes sociales en la actualidad se han convertido en un espacio para ejercer el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué opinas respecto a la vulneración del derecho a la honra, al buen nombre y a la privacidad de las personas? Bueno, pues empecemos por decir que el derecho a la libertad de expresión y opinión no es un derecho absoluto, puesto que el ejercicio de este derecho, como algunos otros derechos, se encuentra su límite en los derechos de las demás personas. Es decir, mi derecho a la libertad de expresión tiene un límite y no es que se acaba, pero tampoco puede excederse porque entonces en ese caso estaríamos vulnerando los derechos de los demás y, y eso no tiene cabida. Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 13.2, prevé por ello la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. ¿Y por qué hago mención a la Convención Americana de Derechos Humanos? Pues porque el artículo 425 de nuestra Constitución le da esa facultad de constitucionalidad a los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Ello no quiere decir que esas restricciones deben limitar el derecho a la expresión, a la libertad de expresión. Es decir, que no pueden censurarse. Y pues en ese caso considero yo, se debe buscar un equilibrio entre la vida privada y la libertad de expresión, ya que su ejercicio excesivo puede vulnerar otros derechos humanos, como en el caso del Internet y redes sociales, como tú mismo lo has manifestado. Y vemos que hay ciertos desajustes que por un lado pues ofenden el buen nombre, la honra y la privacidad de las personas. Y con respecto a ello, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual forma parte eh, a través de su instrumento jurídico nuestro Estado ecuatoriano, esta comisión elaboró un documento denominado Libertad de Expresión e Internet, que invito a todos quienes estén participando de esta entrevista, quienes nos estén viendo, a revisarlo para poder empaparnos un poco más del tema y poder comprender un poco más. En este documento se sistematizan los principios y criterios generales que deben regular la forma en que deben resolverse los conflictos de derechos en el ámbito digital. Es decir, tenemos un cuerpo, un instrumento legal que ya nos da esas directrices como una guía para que los estados puedan regular esos conflictos que surjan entre derechos en el ámbito digital. Y esos principios, pues, son 5. Entonces, no es por restringir y tampoco se puede hablar de una vulneración por hablar, sino que más bien un poco revisar estos instrumentos jurídicos. Y pues, ¿qué opino respecto a la vulneración del derecho a la honra, buen nombre y privacidad? Considero que de conformidad con la dignidad humana, el derecho a la no discriminación, a una vida libre de violencia, a la integridad personal
que abarca también una integridad psicológica. Y pues a través de las redes sociales creo que es la parte que más se vulnera en las personas. De conformidad también con todo lo manifestado, el artículo 66 de nuestra Constitución respecto a este derecho, pues nos habla de que este debe guardar reservas sobre nuestras convicciones, que no se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o sus legítimos representantes la información personal de las personas. También este mismo artículo prevé el derecho a la protección de datos de carácter personal, el derecho a la intimidad personal o familiar, y artículo que además hace extensivo y es necesario para proteger el derecho al honor y el buen nombre. Recordemos también que estamos dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia, que por ende protege y su objetivo principal son los derechos. Entonces, desde allí es necesario limitar esa libertad de expresión, teniendo en cuenta que toda información que se pretenda difundir sobre datos personales o vida privada de una persona debe contar con el consentimiento de ésta o con el mandato expreso de la ley o juez competente, puesto que no solo se trata de una protección de datos personales a la intimidad personal y familiar, sino que además alcanza bienes jurídicos, como tú mismo lo has mencionado, Edgar, eh, como la vida, el buen nombre, la honra, la privacidad, pero además también la igualdad y la no discriminación que se podría tener por estos medios. Joana, interesante. No obstante, también el hecho del el advenimiento de la tecnología, de la comunicación de forma tan abismal, tan abrumadora, que hoy en segundos una persona que se encuentra en el Ecuador puede conectarse con una persona que se encuentra en Medio Oriente, ha generado no solo posibilidades positivas, también lo ha traído lo otro, lo negativo. Y hoy en día vamos viendo que nuestros catálogos de derecho penal se van encontrando también tipos de delitos en función a delitos cibernéticos y relacionados también con la influencia que pues, estos puedan tener. Eh, las redes sociales influyen en consecuencia en las personas para la toma de decisiones, aspectos relacionados con la política, la economía, la democracia, en fin. ¿Consideras que se deben regular este tipo de derecho? Bueno, que influyen en la vida económica, política, social, jurídica, cultural del país, por supuesto que sí, ya que están asociadas a estrategias diseñadas para manipular emociones y comportamientos porque usan herramientas audiovisuales que sugestionan e influyen en la psiquis de las personas. Por ponerte un ejemplo, tú pones un video cargado de imágenes fuertes, le agregas las frecuencias sonoras adecuadas, le agregas los colores que impacten, que llamen la atención, y puede que posiblemente una persona al terminar de ver ese video haya cambiado la opinión que tenía sobre cierta temática. Y así funcionan ciertos grupos que buscan militancia o apoyo, específicamente los políticos. Más aún hay que tener en cuenta quien comparte la información cuando es una persona influyente. Y eso pues es lo que sucede de manera actual. Pero también considero que más allá de que sea una plataforma que sea usada por grupos detrás, ¿no? También es una plataforma para la defensa de los derechos de las minorías, como lo mencioné en un inicio. Y pues respecto a que si es necesario limitar el derecho a la libertad de expresión, sí y no. Sí, cuando este derecho menoscabe a otros derechos humanos, porque como lo señalamos desde un inicio, todo este no es un derecho absoluto y por ende tiene su límite cuando empiece a transgredir a otros. Entonces, necesitamos llevarnos por directrices que yo había mencionado en el documento que ya lo da la Corte para los estados, que también va dirigido a órganos legislativos, órganos judiciales, para que puedan dentro de la faceta de el conflicto entre derechos en el ámbito digital puedan regular esa situación. Entonces, es necesario, sí, regularlo cuando este derecho empiece a menoscabar otros derechos humanos, como el honor, la privacidad, la dignidad humana, la integridad psicológica. No olvidemos que hay muchísimo cyberbullying, han habido suicidios de niños, han habido problemas bastante
relevantes debido a que en pos de la libertad de expresión yo emito mis criterios y me creo con derecho de discriminar o decir aspectos nada agradables respecto de otras personas, y pues no todos tenemos la misma fortaleza psicológica y no todos van a reaccionar de igual manera y pueden terminar inclusive en suicidios. Y ahí el Estado es el primer responsable de garantizar el derecho a la vida y por ende, a través de sus autoridades y funcionarios públicos y sus organismos e instrumentos, pues regular, ¿no? Regular para proteger estos derechos fundamentales. Porque hay que tener en cuenta que difundir datos personales o la vida privada de una persona, pues también debe contarse con el consentimiento de esta, como ya lo había dicho, o el mandato expreso de la ley, o porque un juez competente lo dice. Y además, tenemos que aprender a hacer una diferenciación entre conocer cuáles son los datos de carácter personal y qué es la información de interés general. Entonces, una vez que hayamos hecho esa diferenciación, podemos sí hablar de que se está vulnerando mi derecho a la privacidad, mi derecho a la integridad, al buen nombre, etcétera. De tal forma que dicha limitación deba hacerse en favor de los derechos, más no, esto sí quiero hacer hincapié, más no en favor de intereses personales ni políticos, porque como lo mencioné, detrás de las redes sociales y los criterios que se emiten, escudados en la libertad de expresión, están muchos grupos que como me dice y enmarca algunos de ellos, medios de comunicación y grupos eh, que poseen dinero, están intereses también políticos, están mafias que tratan de alguna u otra forma controlar. Como ya lo dije, la psiquis humana es bastante manipulable y entonces a través de estos medios se puede llegar a realizar dichos aspectos. Joana, ¿cuál sería tu recomendación para la ciudadanía en general respecto a la protección de sus datos, así como también en garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y la protección que ésta debe haber, sin desglosar ese límite que existe entre el poder tener una opinión clara, profunda, objetiva, e ir más allá al abuso, la arbitrariedad o aquellos contextos que ya señalan o que defloran el hecho de atentar contra la dignidad humana? Bueno, voy a enmarcarlo dentro de dos aspectos. Mi recomendación, por un lado, como jurista y como ciudadana de un Estado constitucional de derechos y justicia, pues todos los ciudadanos ecuatorianos y la ciudadanía en general estamos llamados a respetar los derechos de las demás personas. Primero porque por un ámbito de derechos humanos, porque así lo determina la Convención Americana de Derechos Humanos, porque sí se ha establecido en varias sentencias y jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestro propio ordenamiento jurídico mediante la Constitución de la República y mediante una ley especial. Entonces, como ciudadana, al ser parte de ese Estado constitucional de derechos, estoy llamada a colaborar para que el disfrute de los derechos se dé de la mejor manera, se haga de manera satisfactoria. Entonces, mi responsabilidad ciudadana es saber que yo tengo un derecho a la libertad de expresión, pero que mi derecho tiene un límite. Y yo no puedo menoscabar los derechos de las demás personas escudándome en que soy libre de expresar lo que yo quiera. No, no. Y por otra parte, pues tener en cuenta que parte de la integridad de los seres humanos es la integridad psicológica. Y cuando usamos las redes sociales de mala manera, estamos vulnerando de manera indirecta esa integridad psicológica. Como lo mencionaba hace un rato, es por ello que hay muchos casos de suicidios, porque ya vemos en las noticias, porque adolescente se suicidó debido a las burlas, al bullying que sufría mediante redes sociales, que estudiante está siendo procesado por emitir un criterio y tales situaciones.
o también se busca escudarse de alguna otra forma diciendo de dónde sacaron tal información. Por eso es que yo mencionaba que hay que diferenciar entre los datos personales y la información de interés general. Y también tener presente que una cosa es el derecho a la comunicación, qué es la opinión, qué es la libertad de expresión y de qué manera se maneja cada una de ellas. Entonces, si vamos a usar las redes sociales, que sea para proteger los derechos de las demás personas, que sea para generar buen contenido, no creo que sea debido a todas las redes pornográficas que se manejan en redes sociales. Hago un llamado a los padres de familia, hago un llamado a las instituciones, a los funcionarios públicos, a todas las personas que formamos parte de la sociedad para proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes, a las personas de atención prioritaria y, ¿por qué no?, a nosotros mismos. Entonces, no es necesario que compartamos absolutamente todo sobre nosotros, la ubicación, las horas, nuestras rutinas, porque siempre van a haber personas que se quieran aprovechar de esto para hacer daño y vulnerar nuestros derechos. Y más allá de eso, pues también tener un poco de situación, porque luego nos vemos acosados por grupos que a veces tú dices, no, yo no quiero comprar tal cosa, pero te están acosando ahí, o te pueden extorsionar porque tú pusiste tu número de teléfono. Entonces es una forma también de evitar y de pararle un poco a la delincuencia, porque no les damos las herramientas. Protegiéndonos nosotros mismos a través de estos medios, pues los despojamos de esas herramientas, al menos cibernéticas, para causar daño a nuestros derechos. Eso, mi querido Joana, Leo. Joana, además, bueno, el hecho de las redes sociales en su contenido también ha permitido visibilizar muchas cosas que de pronto fueron crónicas anunciadas y que nunca fueron denunciadas. No hace mucho vimos el caso en la ciudad de Quito de un profesor en la Universidad Central, mucho más allá de discutir el tema de su carácter profesional. Se discutía mucho el tema de su actuación como tal. Hemos visto en el caso de que existen, a través de las redes sociales se ha denunciado actos de corrupción, a veces de agentes de policía, por poner un ejemplo, o de funcionarios públicos, o se ha vislumbrado el abuso de ciertas personas, en fin, ha visibilizado también ciertos hechos las redes sociales. ¿Qué consideras tú respecto a esa posibilidad de visibilizar cosas que han estado durante mucho tiempo acalladas y que hoy nos permite que salga a la luz pública para poder, en función de aquello, demandar o reconocer ciertos derechos? Bueno, como yo lo había mencionado en algún momento, este derecho lo veo desde dos ámbitos. Si bien sirve para proteger otros derechos fundamentales y ser la voz de las minorías, por ejemplo, se me ocurre, de las personas con discapacidad. No los atienden, aquí estamos nosotros para, a través de nuestro derecho a la libertad de expresión, manifestar, hey, se está cometiendo esta corrupción, se está llevando a cabo este acto que no está de conformidad con la ley, y entonces hacemos un llamado y despertamos a la ciudadanía. Por eso yo decía que si bien por un lado sirve para defender los derechos, por otro lado también hay que tener en cuenta el límite de este derecho para no vulnerar otros. Y pues mi opinión respecto a ello es que justamente tenemos que manejar con responsabilidad este derecho que tenemos cada uno de nosotros en nuestras manos y usarlo, por supuesto, para lo bien, que vendría siendo la defensa de los derechos. Y como en este caso tú lo has mencionado, visibilizar aspectos que de pronto la ciudadanía, debido a que le hacen falta medios de comunicación, porque pese a esta era digital y pese a la difusión, hay muchos sectores que aún no disponen de un medio para poderse comunicar o enterarse de lo que está sucediendo en el país. Entonces, y habrán otras personas que pues que sí disponen y ellos pueden ser el portavoz de los demás para que conozcan qué situaciones se están dando en el país. Entonces, usar las redes sociales para dar a conocer hechos, para denunciar hechos con pruebas y para hacer conocer a la ciudadanía de los aspectos que están dándose y que están, por ende, vulnerando los derechos de todos, y la paz y la armonía social, me parece estupendo. Pero como lo señalé, saber que este derecho tiene una dualidad y que
Por ende, enmarca una responsabilidad en cada uno de nosotros al momento de ejercerlo, para defensa o para vulnerar otros. Entonces, trabajemos en la defensa porque somos parte de un derecho constitucional, eh, de derechos de un Estado. Entonces, encaminémonos a eso. Muy bien, interesante las aportaciones de Joana en esta tarde-noche. Nuevamente agradecer por su participación, en especial a quienes nos han acompañado en el programa de hoy a través de Facebook Live, a los compañeros, a los señores docentes de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja, expresar nuestro agradecimiento. Joana, en tus palabras finales. Bueno, nada, darles las gracias, felicitar también a la maestría constitucional, a la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja, por la apertura de estos espacios para que la ciudadanía pueda de una u otra forma, a través de cada uno de sus maestrantes y sus docentes, conocer sobre ciertos aspectos y temáticas que son actuales e importantes para la sociedad. Y por otra parte, darte las gracias, Edgar, por la oportunidad, por acompañarnos en esta tarde y dirigir esta entrevista, y al doctor Ricardo Pascumal, al coordinador de la maestría Israel Celi Toledo, eh, y un agradecimiento especial a quienes nos acompañaron a través de este Facebook Live y su difusión. Muy bien, muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo por las redes sociales de Facebook Live. Invitarles para el próximo día jueves a este evento denominado Debate Constitucional a partir de las 18:30. Esperamos de que este espacio haya sido o haya llenado las expectativas que se ha generado, y en verdad invitamos a toda la ciudadanía a seguirnos por esta red social, a participar junto con nosotros y vernos la próxima semana. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Joana, un abrazo fuerte. A todos el agradecimiento por su participación. Muchas gracias.